Hola, bienvenidos a este segundo video tutorial en donde continuaremos con la construcción de nuestro sistema de autenticación con AngularJS y Laravel 5.2 utilizando los JSON Web Token. En el tutorial pasado habíamos quedado entonces lo que fue la configuración de nuestro JWOut en el API. Entonces, haciendo un recuento, habríamos construido un controlador, el cual se llama API Out Controller, y dentro de este habíamos creado un método llamado UserOut. En este método nosotros recogemos lo que es el email y el password, lo asignamos en una variable llamada credentials y luego utilizamos el método attempt de la librería JWTOut. Este método attempt lo que hace es utilizar nuestro modelo de usuario para consultar la base de datos y preguntar por el email y por el password. En caso dado de que esta validación sea errónea, nos brincaremos hasta este condicional y devolveremos un array o un JSON más bien con una llave error y como valor invalid credential. Aparte de eso, si del caso contrario el método attempt de JWOut retorna el token o lo genera exitosamente, entonces es asignado sobre la variable token y lo retornaremos en un JSON directamente ya a quien nos esté haciendo la petición. También creamos lo que fue la ruta outlogin, la cual probamos a través de la herramienta Postman. Bueno, ahora continuaremos entonces con lo que es la creación de nuestro proyecto en AngularJS utilizando una herramienta llamada Geoman. Geoman es una herramienta de scaffolding para lo que es aplicaciones web. Nos permite hacer scaffolding de Angular y otras herramientas más, otros lenguajes más. Entonces, lo principal que voy a explicar en estos momentos de Geoman son estas tres herramientas que vemos acá. Joe, que es la encargada de hacer el scaffolding del proyecto o de la aplicación. Grunt, que es la encargada de hacer todo lo que es tareas de testing de nuestros archivos JS, y también nos permite correr un servidor local, el cual también nos provee de una opción que se llama Live Reload, es decir, que cada vez que nosotros modifiquemos el código no vamos a tener necesidad de estar refrescando el navegador, ya que él lo hace automáticamente. Aparte de eso, también Geoman nos trae un package manager que es el Bower, y esto lo que hace es que cada vez que nosotros agreguemos una librería nueva a través de Bower, él automáticamente la va a agregar en nuestro archivo index en el script src. Ok, entonces bueno, para comenzar lo que vamos a hacer es entrar a nuestra consola, ya sea CMD en Windows o en la consola terminal en Linux. Entonces nos ubicamos en la carpeta donde tenemos nuestro proyecto API y creamos una nueva carpeta. Entonces vamos a hacer cd, yo lo tengo ubicado en la carpeta SAM, httdocs, y dentro de httdocs tengo una carpeta llamada Laravel Angular Projects. Dentro de esta, si hacemos un dir, vemos que solamente tenemos una carpeta que es API. Esta carpeta que sale aquí .idea es la que me genera el IDE que estoy utilizando para programar. Entonces, por lo tanto, no la tendremos en cuenta. Entonces, ahora lo que haremos, vamos a crear una carpeta con el comando mkdir en Windows, y la carpeta la vamos a llamar API Front. API raya el piso front. Además, nos vamos a posicionar sobre ella, dentro de ella, perdón. Ok, una vez estando dentro de la carpeta, entonces ejecutamos el comando yo angular. Tengan en cuenta que para poder utilizar la herramienta yo, primero debemos tener instalado lo que es Node.js. Aparte de eso, tenemos que tener configurado lo que es Grunt instalado de manera global, y también tenemos que tener instalado de manera global el generador Angular. En caso dado de que alguno de las personas que estén viendo este video necesiten
algún video tutorial de cómo instalar estas herramientas o cómo crear este entorno de desarrollo, pues me lo dejan en los comentarios y pues dependiendo de la demanda que tenga, con gusto les haré un tutorial para explicar paso a paso la instalación de cada uno de estos componentes. Entonces aquí le vamos a presionar Enter. Hay que tener en cuenta que se demora un tiempo bastante fuerte, bastante grande, por lo tanto tienen que tener paciencia y pues esperar. Los que ya tienen de pronto experiencia con el uso de Joe saben que esto es un poco demorado, los que no, pues hay que aprender a tener un poco de paciencia. Yo voy a pausar el video y entonces regresamos. Ok, antes de pausar el video, Joe nos hace una serie de preguntas para configurar nuestro proyecto inicial. Entonces la primera pregunta que nos realiza es que si queremos utilizar Gulp o utilizar Grunt. Gulp es una herramienta muy similar a Grunt, pero en estos momentos Geoman la tiene todavía en manera experimental, entonces por lo tanto no la vamos a utilizar. Nos pregunta que si vamos a utilizar SAS, en este caso le voy a decir que no, que si deseo incluir Bootstrap, le voy a decir que sí, y voy a seleccionar todos los módulos de Angular que él me propone. Presionamos Enter. Bueno, en este punto voy a pausar el video. Cuando termine la instalación de Joe Angular, nuestro scaffolding, entonces continuaremos. Ok, entonces una vez finalizada la instalación de Geoman, nos quedará un sistema de archivos como este, en donde tenemos la carpeta que habíamos creado API Front y dentro de ella nos crea la carpeta App, la carpeta Bower Component, la carpeta Node Modules, la carpeta Test y una serie de archivos de configuración en donde encontramos el grunt file, el package que es .json que es utilizado para instalar las dependencias de Node Modules y el bower.json que es utilizado para instalar los componentes Bower, que son los módulos que vamos a utilizar dentro de nuestra aplicación. Ahora, este archivo bower.json, este que está acá, tiene esta sección de dice dependencias, son cada una de las dependencias que nos ha instalado Geoman. En este caso nos instaló Angular, Bootstrap, Animate, Dan, Route, Zenitize, Touch, etc. Y en este archivo es donde se van a ir agregando cada una de las dependencias que nosotros vamos a ir instalando, como lo es el Satellizer, como lo es el ng Facebook y pues cada una de las módulos que vamos a utilizar a medida que avancemos en este tutorial. Bueno, entonces para continuar, lo primero que vamos a hacer es instalar el Satellizer. El Satellizer es un módulo de Angular que nos permite utilizar una forma de hacer login a través de Satellizer. Entonces lo primero que vamos a hacer es entrar en la cuenta de GitHub de Satellizer, que es esta que está acá. Igual yo les dejo la descripción, en la descripción del video les dejo la dirección de la URL y acá podemos ver entonces cada una de las configuraciones que requieren. Inicialmente pues nos vamos a ir por la instalación. Aquí nos recomienda que utilicemos Bower install Satellizer. Ok, entonces vamos a la consola, vamos a limpiarla y escribimos Bower install raya-save Satellizer. Ok, el raya-save lo que hace es agregar en el archivo bower.json, o sea, en este archivo nos agrega la librería inmediatamente, sin nosotros tener necesidad de que escribirla en este archivo. ¿Qué sucede? Porque me gusta más utilizar el método de Bower Installer en la consola, porque Bower se encarga de traernos la versión más actual del módulo, mientras que si lo agregamos dentro del archivo bower.json, pues ya nosotros debemos conocer la versión para poder agregarlo acá, y pues es un poco tedioso saber la versión del paquete que vayamos a instalar. Es mucho más fácil hacerlo directamente desde el Bower. Entonces regresamos a la consola, presionamos Enter. Ok, listo. Ya finalizó entonces con lo que es la instalación de Satellizer y aquí ya lo tenemos. Entonces el siguiente paso
que haremos es configurarlo en nuestra aplicación. Entonces vamos a la carpeta app, en la sección de scripts, y entramos en el archivo app.json, y lo que vamos a hacer es agregar el Zalizer. Lo vamos a agregar, vamos a arreglar la indentación y vamos a agregar entonces el Zalizer acá. Zalizer, listo. Ya con esto ya tenemos configurado entonces en nuestro API front el Zalizer. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar la ruta por la cual él va a hacer el login. Para esto agregamos el módulo out provider. Módulo out provider, y luego lo utilizamos aquí en la parte interna, out provider login URL, y le asignamos la URL que ya nosotros tenemos por defecto. ¿Cuál es la URL? En este caso es la de nuestra API, es decir, la que nosotros utilizamos para acceder a nuestra aplicación, que en este caso es api.jwt.dev/login. Si yo la coloco acá, le damos login out login, presionamos enter. Ok, método no load. Vamos a revisar entonces en nuestro archivo de ruta cómo se llama esa ruta. Vamos entonces al app http routes out login algo está pasando. Ok, perfecto. Lo que pasa es que perdón, ya esto sí fue error mío. Estamos en un post. Recordemos que cada vez que intentamos acceder por la URL del navegador, lo que estamos es tratando de llamar un get. Por lo tanto, no nos va a dejar acceder. Entonces, bueno, por el momento copiamos simplemente la URL de la API. Vámonos a nuestro archivo de configuración del app y agregamos entonces la ruta out real piso login. Y listo, ya con esto tenemos configurado entonces la URL por la cual nuestro Zalizer va a hacer el login. Ok, entonces ahora lo que haremos es crear una ruta de Angular para acceder a nuestro login. Entonces vamos a decirle login, vamos a pasarle el objeto que es template URL view use /login.html. Consiguiente, el controller que vamos a utilizar se va a llamar login ctrl, y por último el alias del controller que va a ser login. Aquí login. Listo, ahora lo siguiente que vamos a hacer entonces es crear un archivo. Vamos a cerrar aquí nuestro proyecto API y vamos a crear un archivo en la carpeta views, app views, que se va a llamar login. Entonces le damos new file, login.html, y listo. Ya yo tengo entonces un login por acá ya configurado, el cual vamos a utilizar. Esto es simplemente código HTML. Vamos a borrar estas dos opciones que son lo que es el botón del Facebook y el botón del Google Plus, que por ahora no lo vamos a utilizar, y simplemente vamos a dejar lo que es el login como tal. Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, explico un poco este código. Aquí lo que estoy haciendo es crear una clase container, un div con la clase container, un div con la clase sm-8 con un offset de 2 para que se centre, y una clase web. Luego una h3 login para un título, y creamos los input para el email y los input
para el password. En este momento estoy utilizando lo que es la directiva ngModel, la cual nos está diciendo referencia con nuestro controlador, con un objeto que se llama login4 y la propiedad email, y lo mismo para el caso del password. Controlador login, objeto login4 y propiedad password. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear en nuestros controladores el controlador login controller, login controller.js. Listo, ya teniendo entonces lo que es nuestro login controller, vamos a crear entonces el controlador como tal. Lo primero es utilizar el use strict. Luego de esto entonces vamos a escribir angular.module y aquí le pasamos el nombre de nuestra aplicación o el nombre de nuestra aplicación Angular, que en este caso se llama API Front App. Le damos copiar y la pegamos en nuestro login controller. Lo siguiente es crear una función anónima, la cual va a recibir como parámetro, bueno, por el momento no va a recibir nada, pero ahorita la vamos a configurar para que reciba algo. Y dentro de ella vamos a crear entonces una variable que se va a llamar VM para crear la instancia de nuestro propio controlador. Luego que creamos la instancia de nuestro controlador, la utilizamos para crear el modelo login form, el cual va a ser un objeto que va a tener un email, que ahora mismo lo vamos a dejar vacío, y un password que también va a quedar vacío por el momento. Una vez creado esto, entonces ya tenemos lo que es el login controller y lo que es la configuración del auth provider para lo que es la URL del login. Ahora el paso siguiente a hacer es en nuestro archivo index.html debemos agregar ese controlador nuevo. Recordemos que acabamos de crear el controlador. Vamos a escribir aquí script src y le vamos a decir que en la carpeta scripts en el controller tenemos nuestro login controller.js. Ya con esto ya queda agregado nuestro controlador y por lo tanto pues ya lo podemos utilizar para hacer el llamado a nuestra ruta, que en este caso lo vamos a hacer a través de la URL /login, y aquí tenemos nuestro controlador login controller. Ahora lo otro que hay que hacer es ok, bueno, aquí me equivoqué y de una manera bastante grande, porque después de recibir aquí lo que hacemos es que hay que cerrar esto y colocar punto controller, y aquí va el nombre de nuestro controlador, que es login ctrl. Perdona y pido disculpas de verdad, esto fue una falla mía directamente, se me fueron las luces. Y dentro de este pues ya ahora sí ya tenemos nuestro controlador login, que va a ser una instancia de nuestro módulo de aplicación y va a tener el modelo login form con las propiedades email y password. Ok, entonces bueno, ya con esto configurado, entonces vamos a nuestra consola y vamos a correr el comando grunt serve. Ok, ahora mismo listo, aquí ya está la ejecución de nuestro proyecto Angular creado con Geoman. Vamos a ver un poco lo que es el tema del live review. Vamos a minimizar aquí nuestro IDE y vamos a hacer un cambio dentro de nuestro index. Aquí en el menú, este menú de acá, le vamos a cambiar este contact, lo vamos a colocar iniciar sesión, y va a apuntar a login, y refrescamos y vamos a notar que inmediatamente apenas nosotros resguardemos en nuestro IDE se va a refrescar nuestro navegador. Listo, sin nosotros hacer absolutamente nada. Ahora si nosotros abrimos aquí el menú, pues ya vamos a tener la opción de iniciar sesión. Vamos a abrirlo y voilà, aquí tenemos nuestro login. El paso siguiente
ya viendo nuestro login, pero vamos a maximizar, viendo nuestro login, entonces el paso siguiente es crear nuestro servicio. Entonces vamos otra vez a la carpeta de scripts, dentro de ella creamos un folder, un directorio, y le vamos a llamar services en plural. Damos enter. Dentro de services vamos a crear un archivo, el cual se va a llamar out services, perdón, en singular, .js. ok, entonces ya teniendo nuestro out services, entonces lo que viene ahora es la escritura del código, y este lo logramos entonces haciendo la siguiente manera. Pues inicialmente usando el use strict, ahora escribimos entonces angular.module, y aquí no va el nombre de nuestra aplicación, sino que en este caso va a ser el nombre del servicio como tal. Lo vamos a llamar out service, como lo llamamos en el archivo. Le vamos a pasar un array vacío porque no le vamos a inyectar dependencias, y vamos a crear entonces lo que es un factory. El factory se va a llamar out user y va a recibir una función anónima. Le pasamos una función anónima, la cual va a trabajar con out. Out es una inyección de dependencias del módulo Setalizer, el cual nos va a ayudar a hacer el login. Y bueno, por el momento solamente le pasamos este parámetro. Listo, ya aquí tenemos nuestra función. Ahora lo que haremos es entonces crear una función, se va a llamar login API. Bueno, vamos a crearla simplemente login, y ya les explico por qué. Igual a function, y dentro de esta función le vamos a decir que necesitamos el parámetro login form. Dentro de esta función vamos a crear otra función, vamos a utilizar entonces lo que es el método out.login, que nos trae Setalizer. Ahora, si vamos a la documentación de nuevo del Setalizer, vamos a ver que aquí en las instalaciones nos dice que podemos utilizar autenticación a través de email y password. Si vamos acá, el workflow que nos entrega Setalizer es que primero el cliente ingresa el email y el password en un formulario de login. Luego el cliente hace un submit llamando a la función out.login. Esta función out.login pertenece a la librería Setalizer con el email y el password. Luego Setalizer se encarga de hacer un envío al post por el método post a la ruta outlogin. Esta ruta outlogin es la ruta que nosotros configuramos en nuestro archivo app.json, que es app.js, que es esta que está acá, ¿ya? Y luego que él apunta a esta ruta o envía el post, entonces ya el servidor es el que se encarga de hacer las validaciones pertinentes y generar nuestro famoso JSON Web Token. En el momento en que él genera el token, entonces lo que hace es regresarlo al cliente, o sea, a Angular, y este señor Setalizer se encarga de grabarlo en un local storage para luego enviarlo en las peticiones siguientes. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, ya teniendo esto, nuestro out service, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar el out service dentro de nuestro archivo de dependencias en app.json, .js, y lo que vamos a hacer entonces es out service. Y lo siguiente es ir a nuestro archivo index.html y agregar nuestro archivo de servicio, que en este caso se encuentra en scripts /services/out service.
Listo, ya con esto entonces nuestra aplicación debería de funcionar correctamente sin ningún problema. La voy a refrescar manualmente y perfecto. Ahora lo que vamos a hacer entonces es en nuestro archivo del login controller. Ok, perfecto. Hay algo que nos falta todavía por hacer dentro del factory y es hacer el return de la función que vamos a llamar de nuestro controlador. En este caso el return lo que hacemos es simplemente un objeto el cual recibe una propiedad que la vamos a llamar login API igual una función, y esta función tendrá el parámetro login form. Listo, login form. Ahora dentro de login form entonces vamos a llamar a nuestro login solo, que es, y pasamos el login form como parámetro. Ok, esta función login es esta misma función que está acá. ¿Por qué? Ahora, de pronto muchos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no lo colocaste directamente dentro del return que está aquí abajo? Pues bueno, sencillamente por la razón de que, perdón, aquí no es igual, aquí hay que corregir, aquí es 2 puntos. Sencillamente por la razón de que esta misma función que está acá la vamos a reutilizar en las funciones próximas para lo que es el login con Facebook y con Google Plus. Por lo tanto, por eso la creo de una manera independiente, con el fin de reutilizarla. Ahora, aparte de eso, acá en la parte superior se me pasaba también que este login recibe como parámetro a login form y él tiene unas promesas que son las siguientes. Primero, la función del Sussex, o sea, en caso dado de que me retorne Sussex, me haga un console.log de response, y en caso dado de que sea error, entonces error, y me va a hacer un console.log error. Listo, ahora sí ya está finalizado nuestra función de autenticación con con nuestra API creada en Laravel. Entonces ahora lo siguiente es utilizar en el login controller el out service. Para eso, en el controlador le vamos a inyectar la dependencia out, que sería esta que está acá, out user. Entonces login control, vamos a pegarlo, out user, y ahora sí vamos a crear entonces nuestra función de login.login igual a function, y esta función lo que va a hacer es simplemente llamar a nuestro out user.login API y le vamos a pasar el vm.login form. Listo, ya con esto entonces tendríamos nuestra función de login totalmente finalizada. Ahora por último lo que vamos a hacer es a estos dos objetos le vamos a colocar los valores que vienen por default o los que agregamos en el seeder. Entonces entramos a nuestra aplicación de la API, entramos a la carpeta database, seeders, user table seeder, y vamos a copiar entonces este email. Copiamos, vamos a nuestro login controller y lo pegamos aquí, y la contraseña que es del 1 al 9. Esto lo hago con el fin de no tener que estar escribiendo cada vez que vayamos a hacer pruebas la información pertinente. Listo, vamos a abrir nuestra consola. Abrimos nuestra consola y vamos a entrar a lo que es el network, lo inicial, y vamos a presionar entonces vamos a revisar algo antes de probar nuestros métodos, y es que esta función sí sea la misma que estamos llamando en el botón. Efectivamente, el login model, perfecto. Ok, ahora sí vamos a probar, le damos iniciar sesión, efectivamente nos hace el llamado a nuestra API. Ok, y nos retorna el token. Esto aquí, como podemos ver en el request URL, está apuntando a la ruta que hemos configurado en Zalizer en el out provider,
y aparte de eso pues envía la información y nos retorna el token. Ahora vamos a la consola y efectivamente nos ha impreso, un objeto el cual contiene el status text, el status en 200, y nos contiene un data el cual contiene la llave token con su respectiva cadena de token. Entonces, como vemos, es bastante sencillo. Con esto finalizamos este video. Espero que haya sido claro. Cualquier duda, pregunta que tengan, comentarios, no olviden dejarlos en la sección de comentarios, valga la redundancia, del video. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. En el próximo video ya veremos entonces lo que es la implementación del NG Facebook, y pues si nos alcanza el tiempo implementaremos también lo que es el NG Google Plus, con el fin de agregar a nuestra plataforma pues lo que es la autenticación utilizando una red social y sincronizada con nuestra API. Entonces, bueno, ha sido todo por este momento y hasta la próxima.